Muy buenos días. Abran su Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguna de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la vieron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entraron en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordemos el contexto rápido de lo que estamos leyendo, en donde estamos parados ahorita. Estamos en un punto de la historia donde está la persecución más grande registrada contra los cristianos en toda la historia. Decir el nombre de Cristo en esos momentos, predicarlo, era un motivo para encarcelarte, para apedrearte, para matarte o para quitarte tus bienes en el mejor de los casos. Precisamente el grupo destinatario de este libro está pasando por un desánimo debido a este contexto de la persecución, en el que muchos ya desertaron, es decir, pues dieron la espalda al cristianismo, y otros están en ese proceso de abandonar el camino. Y en este capítulo 4 es precisamente una continuación de este tema que hablábamos en el capítulo 3. Y aquí está retomando el mejor ejemplo de todos los creyentes que han abandonado el camino. El 100% de las historias de todos los que han llegado al cristianismo, y es el porcentaje de personas que en el camino o han endurecido su corazón, abandonado el camino. Esto, como otro ejemplo, estar aquí les ha parecido una pérdida de tiempo, y terminan viendo a Dios como una opción, no como una necesidad, hasta que necesitan de Él en malos momentos. Y precisamente retoma un ejemplo, que es el pueblo que salió de Egipto. Fueron personas que en todo momento vieron la presencia de Dios, vieron las 10 plagas desde antes de salir, salieron de Egipto de una manera milagrosa. Estando en el desierto, Dios mostró su presencia, liberándolos, alimentándolos, hidratándolos, protegiéndolos, y todo con el propósito de llegar a un objetivo, que era la tierra prometida. Y sin embargo, tras ver todas estas cosas, tras ver la presencia de Dios en sus vidas, constantemente, día con día, desayuno, comida, cena, noche, en todo momento, no llegaron a ese objetivo, no llegaron a donde estaban destinados primeramente a llegar. Ellos no pudieron gozar de eso.
Tanto fue el fracaso de ellos, la rebeldía y los pecados de estas personas, que nunca llegaron a donde tuvieron que haber llegado por culpa de ellos y de sus pecados. Decenas y decenas vagaron por el desierto durante años, girando en sí, sin llegar al propósito que tenían. ¿Todo por qué? Por causa de ellos mismos, por sus vidas, por las decisiones que todos toman, por sus decisiones. ¿Qué dice el versículo 1? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Algunos de ustedes parezcan no haberlas alcanzado. ¿Y cuál fue el motivo? Dice en el versículo 2. Versículo 2, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada por fe de lo que oyeron. Al igual que muchos de ustedes que están aquí, que constantemente oyen. Y el resultado de esto, ¿cuál fue? Lo dice en el versículo 3. No entraron en mi reposo, no entraron en su cielo, no entraron en su tierra prometida. ¿Y todo por qué? Dice el versículo 6. Por causa de su desobediencia. Esto pasó en ese pueblo escogido por Dios. Esto les va a pasar a muchos que se han congregado en esta o en más iglesias. Tú, hermano, como muchos otros, te has dejado llevar por tu pecado, por tus pasiones. Te has dejado llevar por las mujeres, aunque estés aquí sentado y todos aunque estemos aquí sentados y seamos bien correctitos. Tú te has dejado llevar por las mujeres, te has dejado llevar por el dinero, te has dejado llevar por el sexo, te has dejado llevar por la atención masculina, la atención femenina, faltándole al respeto a tu pareja. Te has dejado llevar restando importancia a las cosas de Dios, a su iglesia, a su obra, dando importancia a todo aquello que nos hace mal y nos aleja cada vez más de esto. Tú no sabes lo que es tener una tentación. Puedes decir, es que tú no sabes lo que es tener una tentación. Tú no sabes, o quién eres tú para hablar de esto. Tú no sabes lo difícil que es vencer el pecado, pero Cristo sí. Cristo sí lo sabe. Y lo dice en el versículo 15. Versículo 15, vamos a darle lectura rápido. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sí tuvo éxito a comparación de ti y de mí. Cristo fue tentado, a Cristo su iglesia le quedó mal, su gente le quedó mal, su iglesia corrompió a la gente que él fundó, la iglesia que él fundó. Cristo pasó por muchos malos momentos y siempre se mantuvo de pie. Tú y yo en el primer quebranto, en el primer mal momento, y estamos levantando la mano contra Dios y estamos cuestionando sus decisiones. Y Cristo siempre se mantuvo de pie. O sea, a Él no le podemos decir nada. Todo pretexto que tú puedas decir, a mí me lo puedes decir, al pastor se lo puedes decir, pero Cristo, cuando lo tengas de frente, cuando tengas que rendir cuentas de las decisiones que has tomado, de las tarugadas que has hecho, Él no te va a tolerar ningún pretexto. Crees que aún te queda mucha vida por delante, pero antes de terminar el año puedes rendir cuentas, o en 5 años puedes rendir cuentas, y ahí ya va a ser tarde. Ahí ya tus pretextos van a valer lo mismo que nada. Por el momento, lo que todo creyente debe hacer está en el versículo 7, en la parte final del versículo 7. Y antes de leerlo, escucha esto. Pon mucha atención, hermano. Dios lleva dándote oportunidades desde hace más de 10 años. Algunos llevamos mucho más. Desde hace más de 10 años, 5 años o 1 año. El que lleva menos, lleva 52 días escuchando la palabra. Otros llevan 520 estudios. Otros llevan más de 1000, contando nada más los domingos. Pero eso es limitado. Porque solo Dios sabe cuándo va a ser tu último estudio, cuándo va a ser tu último domingo, cuándo va a ser a la última persona que va a escuchar hablándote la palabra. Puede ser el pastor, puede ser Rosendo, el señor Héctor o yo. Él sabe que el estudio número 72 es el último que vas a tomar. Porque el día siguiente, cuello. Dios sabe que el número 600 va a ser el último que vas a tomar, el último estudio que vas a tomar. Se han subido aquí personas de 20 años hasta 60 años a hablarte. Te han hablado del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la ofrenda y de la predicación. Esta iglesia en su amor te ha alimentado con mucha palabra, pero hay un límite. Tú tienes destinado hasta cierto año, hasta cierto domingo y hasta cierto estudio. Y te dice Hebreos 7 en la parte final: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pídele a Dios que te conceda oídos espirituales, que te conceda el entendimiento y el corazón,
que te traiga a su camino antes de que sea tarde. Porque así como el pueblo judío, has podido estar aquí, que esto no significa nada estar aquí presente, has podido escuchar, has podido estar en medio de su pueblo, y al final de tus días o minutos de tu muerte, ¿dónde crees que vas a terminar? ¿Qué crees que va a terminar pasando con tu alma? Gracias.